el día miércoles, en el estudio de la palabra, habíamos estado hablando un poco acerca de la necesidad de buscar a Dios, especialmente en esta última semana donde estamos en plan de establecer los propósitos de un nuevo año, ¿cierto? Como progresar en tu carrera profesional, no sé si bajar algunos kilitos, evidentemente a mí eso no me aplica, ¿cierto? Pero estamos así en plan de establecer los propósitos del nuevo año, las metas, ¿cierto? Y estamos meditando un poco, hermanos, durante el día miércoles en esa enseñanza, y al considerar las metas, los logros y los propósitos que queremos alcanzar en el año venidero, quiero de una u otra forma darle una especie de continuidad a las meditaciones que hacíamos el miércoles. Y quiero que veamos, hermanos, que la Escritura nos exhorta a que acudamos a Dios para que Él nos guíe y nos muestre el camino que es más valioso para nosotros. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, hermanos. Es tiempo de confiar en Dios, no solamente en el año que se avecina, sino también desde este preciso instante, poner en Dios toda nuestra confianza y todos nuestros caminos, y de eso es de lo que quiero hablar en esta mañana. Hermanos, considerando este tema, ¿será que es tan importante que el hombre y la mujer de Dios tomen en cuenta los designios del Creador a la hora de vivir cada instante de su vida? ¿Será eso importante? ¿O no será tan importante que tomemos en cuenta el consejo de Dios? Porque eso es lo primero que debemos entender, hermanos. Usted y yo estamos o tenemos libre voluntad, ¿sí?, para recibir los designios del Creador, la voluntad del Creador, y obedecer a ello. O simplemente podemos nosotros, en nuestra testarudez, negarnos a obedecer a Dios, negarnos a seguir sus caminos. Dicho sea de paso, hermanos, ninguno de ustedes está obligado a estar aquí en esta mañana, o alguien lo obligó. Ciertamente usted ha venido por su libre voluntad para escuchar la palabra de Dios. Y así básicamente, hermanos, actúa Dios. Dios da su consejo a la humanidad y la humanidad le obedece o no le obedece, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué tan importante es que nosotros tomemos el consejo de Dios y obedezcamos la palabra de Dios? Y además de eso, hermanos, si nosotros entonces consideramos que el consejo de Dios es importante, ¿sí?, y lo valoramos, y decimos como los hombres, creo que es en el libro de Deuteronomio que Moisés les dice, esta palabra para ustedes es su vida. Es decir, si usted realmente toma la palabra de Dios como su vida, como el motor que impulsa su ser, si usted lo toma en cuenta, entonces la siguiente pregunta que deberíamos responder es: ¿a qué estamos llamados en este nuevo año? ¿Sí? Y usted debe meditar en estas cosas. ¿A qué lo ha estado llamando el Señor en su vida? ¿A qué lo está llamado a construir en su propia existencia y a dar también a los demás? Porque el Señor, hermanos, tiene un propósito con su iglesia. Y tiene un propósito no solo con su iglesia en términos generales, sino un propósito con cada uno de ustedes. Dios a ti y a mí nos ha llamado a algo, ¿sí? Nos ha llamado a cumplir con ese propósito. Ahora, hermanos, antes de que abordemos nuestro texto, es en el cual vamos a estar meditando esta mañana, es necesario que consideremos en primer lugar la importancia de saber a dónde vamos, la importancia de tener una meta como cristianos y un propósito claramente definido. Un hermano me compartió luego del estudio de miércoles una cita de Alicia en el País de las Maravillas, y él me decía lo siguiente: es importante que compartas esto, porque en su búsqueda Alicia se encuentra con un conejo del bosque, y este le pregunta a Alicia: ¿hacia dónde te diriges? Y Alicia le responde: no lo sé. Y luego el conejo le expresa: al que no sabe para dónde va, todos los caminos le sirven. Y esta reflexión, cierto, que nace de este cuento, es importante para nosotros.
como cristianos, hermanos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta final? ¿Acaso es alcanzar grandes logros aquí en la tierra? ¿O recibir reconocimiento, ya sea por un trabajo secular o incluso en el ámbito espiritual? ¿Es eso lo que necesitamos nosotros como cristianos? ¿Es eso lo que estamos buscando? Porque aunque estas metas en cierta manera podrían ser buenas y glorificar a Dios, no deben desviar nuestra mirada de lo más importante. Hermanos, la meta final del cristiano, ¿cuál es? A final de cuentas. Y yo he hecho mucho énfasis en esto en los últimos meses. ¿Sí? Es importante evangelizar, es importante servir a la obra, es importante enseñar la palabra de Dios, es importante llegar a muchas personas y mostrar el mensaje del evangelio, pero ¿cuál es la meta final? ¿Qué es lo que queremos a final de cuentas? Queremos estar con nuestro Dios, en el aquí, en el presente, pero también en el mañana y en el futuro. Eso es lo que queremos, estar con nuestro Dios, como bien lo dice Jesús en Juan 17:3. El Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna. Y Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que a final de cuentas, o por lo que nosotros debemos trabajar y vivir? Para tener, hermanos, esa comunión perfecta con nuestro Dios, para estar en plena relación con Él. Eso es lo más importante, porque a un hombre podrían quitarle sus riquezas, podrían quitarle absolutamente todo lo que tiene. Pero si ese hombre tiene esa relación con Dios y tiene esa comunión perfecta con Él, ¿qué tiene, hermanos? Lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, miren, si al final de los días estamos separados de Dios, ¿de qué habrán servido todos nuestros logros en esta vida? ¿De qué habrán servido? ¿Sí? Hermanos, en el mundo podemos ver a hombres extremadamente dignos de admirar, que aunque no sean cristianos, han hecho labores estupendas. Con su trabajo han hecho inventos que a día de hoy han facilitado nuestra vida. Pero ¿de qué sirve tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta entrega, si en el momento en el que partimos no vamos a estar con el Señor? ¿De qué sirve realmente? Y lastimosamente, hermanos, esto no solamente se aplica a una generación que no conoce a Dios, sino que también se aplica a una generación que se sienta cada domingo y va a los lugares donde se reúnen las iglesias. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 21 nos enseña de que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿sí? Porque eran sus discípulos, porque se congregaban un día domingo, porque estaban aparentemente en las cosas espirituales, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, por cuanto no han hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué nos sirve, hermanos? Y yo quiero que usted considere primeramente eso, porque, hermanos, esta vida es supremamente corta, es corta. Hoy estamos, dentro de 2 horas no lo sabremos, ¿sí? Lastimosamente, hermanos, desde lo personal he visto algunos fallecimientos en este mes de diciembre y eso siempre me hace preguntar, no importa, hermanos, si uno está joven, ¿cierto? No importa si apenas estás en la adolescencia o si estás en tus 40. La vida se te puede acabar en un momento. La vida se te puede acabar en un instante. Estoy seguro de que estaré con mi Señor en la eternidad, porque al final de cuentas eso es lo más importante. ¿Está usted seguro o no lo está? Por eso lo primero, hermanos, que debemos considerar en esta mañana es que la meta más importante y más trascendental es estar con Dios desde este momento hasta el final de nuestras vidas y por ende en la eternidad. No hay nada más valioso. Y mira, hermanos, cuando usted considera que esta es la meta más importante en su vida, ahí sí, todo lo demás viene por añadidura. Y todos los deseos que como seres humanos evidentemente tenemos y necesitamos en cierta manera, se convierten solo en un accesorio, porque usted ya lo tiene todo. Usted ya tiene al Señor con usted. Y esa es la convicción que Dios ha puesto en mi corazón.
Ahora, hermanos, teniendo presente esto, ahora sí miremos nuestro texto. Pues si tenemos claro nuestra meta final, el Señor nos va a mostrar 4 cosas que debemos tener en cuenta en este camino en el que estamos transitando y en el cual ya sabemos hacia dónde vamos. Permítame hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que las otras metas no sean importantes. Como decía el día miércoles, hermanos, usted aproveche esta semana, por ejemplo, para orar, para decirle a Dios: Señor, guíame para estas metas de este nuevo año, para este propósito. Eso también es importante, pero siempre y cuando usted tome en cuenta el consejo de Dios que está en 1 Corintios 10:31 en adelante, que dice: sea que comáis o sea que bebáis, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, si tenemos, hermanos, la meta clara, nuestra meta final, y queremos construir esos propósitos, ahora nuestro texto es allí cuando entra en escena. Porque nuestro texto nos va a decir: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y básicamente nuestro texto nos puede hablar de 4 cosas fundamentales. En primer lugar, la importancia de la confianza en Dios. En segundo lugar, los peligros de la autosuficiencia. En tercer lugar, la necesidad de tener en cuenta a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, hasta en los más pequeños. Y en cuarto lugar, el resultado de esta entrega constante a Dios. Así que miremos los 4 puntos. En primer lugar, hermanos, la importancia de la confianza en Dios. ¿Qué dice nuestro texto? Fíate de Jehová, ¿cómo? Con parte de tu corazón, con un poquito de tu corazón, con el 99% de tu corazón. ¿Con cuánto? Con todo tu corazón. Y esa palabra fíate, ¿cierto?, implica o significa confiar, depender y descansar plenamente. Va más allá de una confianza superficial. Implica una entrega total de nuestra seguridad, decisiones y emociones a Dios. Y miren, para que usted pueda vivir una vida, hermanos, eficaz, digámoslo así, una vida confiada, una vida tranquila, ¿por qué va a confiar usted en su propia prudencia? ¿Por qué va a confiar usted en su propio criterio? ¿Acaso no hay alguien más sabio que usted? ¿Acaso no hay alguien más inteligente que usted? Sí lo hay, hermanos. Y ese alguien más sabio y más inteligente es Dios. Y por eso nuestro texto dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te está pidiendo que confíes en Dios en un 30%. No te está pidiendo que confíes en un 80%. Y que el restante lo confíes a tus habilidades o capacidades. No, se nos pide que confiemos en Dios con todo el ¿qué? Con todo el corazón. Y si tomamos en cuenta el contexto de la época en la cultura hebrea, el corazón simboliza el centro de la voluntad, los pensamientos, las emociones y las decisiones. Y por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, la entrega que se le pide a esta persona a la cual se le está hablando en Proverbios, es decir, a nosotros, es una entrega ¿qué? Completa. Sí, una entrega completa a nuestro Dios. Y es que, hermanos, nuestra confianza en Dios debería hacerlo todo. Mire, esto especialmente debería reflejarse en lo siguiente. El próximo año, ¿cierto? Hay realidades que a mí me gusta decir y que pues tampoco me gusta pensar mucho en ellas, pero son realidades. El próximo año hay pruebas que se van a enfrentar, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, van a haber pruebas. No sabemos qué nos va a tocar en la lotería de la vida. No lo sabemos. Mire, este año, hermanos, como iglesia hemos tenido que afrontar pruebas de muchas enfermedades. Hermanos enfermos, con situaciones delicadas de salud, ¿cierto? Y no sabemos si el próximo año puede hacer una prueba, bueno, no en el área de la salud, sino en el área de lo económico. Podría ser también. Pero el punto es que quizás vamos a enfrentar pruebas. Y a cada uno le tocará lo que le tocará, sí, evidentemente. Ahora la pregunta es: ¿cómo reaccionarás ante ellas? ¿Cómo vas a reaccionar ante las pruebas que se puedan avecinar? ¿Qué dice nuestro texto? Fíate en Jehová
de todo tu corazón. Tengo una prueba en la salud, fíjate en Jehová de todo tu corazón. Tengo una prueba en lo emocional. Recuerden que es muy importante, por ejemplo, el tema de la salud mental. Vivimos en una época donde hay muchos padecimientos por la salud mental y quizás alguien está viviendo una época oscura de su vida de bajo ánimo o depresión. Cuando usted está experimentando esto, que se le debe venir a la memoria: fíjate de Jehová con todo tu corazón. ¿Qué nos está diciendo el texto? Mira, entrégale a Dios esas preocupaciones, pues Él es digno de confianza. Él es digno de confianza. Y miren, no siempre entenderemos los planes de Dios, no siempre los entenderemos. Pero cuando te entren dudas, confía en el Señor, confía en que su plan soberano es mejor que el tuyo. Miren, hermanos, a veces nos aferramos a ciertas cosas, pero si el Señor quiere que soltemos esas cosas, pues no dudemos en ello, Él tendrá un plan mucho mejor. Hermanos, yo me imagino a José. José es un hombre realmente que es valiente, porque él confía en Dios. Y él recibe un sueño, ¿cierto? O dos sueños, que le muestran cuál era el lugar a donde él iba a llegar. Pero ¿qué pasó luego del sueño? Que fue llevado cautivo como esclavo a Egipto. Y yo no me imagino a José diciendo: pero ¿qué pasó con los sueños que me habían mostrado el lugar hacia donde quería llegar Dios? No veo un cuestionamiento de José. Y pasa de ser esclavo a la prisión. Y quizás José en ese momento no entendía los planes de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasó cuando Dios llevó a José a un lugar de gobierno con el propósito de salvar a un pueblo? Que José puede decir las maravillosas palabras de Génesis capítulo 50 versículo 20. Para mí esas palabras son maravillosas, hermanos, porque siempre nos hablan en retrospectiva. Miren, podemos ver de pronto, incluso en esos momentos, ahorita les preguntaba y les decía, de pronto está un poquito bajito de ánimo. Puede ser, ¿sí? A veces nos sentimos así. Y a veces miramos a este año que ya pasó y decimos: las cosas no salieron como yo esperaba. Pero cuando nosotros alcanzamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas, cuando lo alcancemos a ver, veremos lo que Génesis 50:20 representa para nosotros. Miren, dice la Escritura, José le dice a sus hermanos lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí. Ellos hicieron el mal contra José, mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, aunque las circunstancias difíciles que vivimos durante este año o que podamos vivir en el futuro nos parezcan inverosímiles, nos parezcan ¿cómo esto puede ser parte del plan de Dios? Hermanos, Dios es capaz de encaminar todo lo malo al cumplimiento de un propósito superior, al cumplimiento de un bien mayor. Y allí es donde radica la confianza en Dios. En saber que aunque yo veo, sí, quizás estoy viendo en estos momentos, y veo un panorama lúgubre, oscuro, a pesar de que no veo una salida para esa prueba, el hombre de Dios ha aprendido a confiar en su Creador y ha aprendido a decir: Señor, aunque no lo entiendo, tú sabes lo que es mejor. Y tú sabes que esto es bueno para mi vida. Tú sabes que tienes un propósito en la eternidad. Hermanos, si yo partiera de este mundo, o si alguno de nuestros hermanos partiera de este mundo, sepan ustedes que hace parte del plan de Dios, que Dios así lo quería, porque Dios es soberano. Nunca se me va a olvidar un texto como Daniel, capítulo 4, versículo 35, en el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice sobre Dios una verdad, hermanos, que a nosotros nos cuesta creer. En Daniel capítulo 4, verso 34, leámoslo desde allí, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre,
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Preste atención al verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese texto es importantísimo, porque nos está diciendo, hermanos, que Dios hace su voluntad. Dios hace su voluntad. Sea por A o por B, pero Dios siempre hace su voluntad. Y si Dios siempre hace su voluntad sobre los habitantes de la tierra, ¿qué deberíamos hacer usted y yo en humildad? En humildad, simplemente deberíamos decir, Dios, no lo entiendo, pero tu voluntad es perfecta. Y sé que algo estás haciendo, algo que yo no entiendo. Entonces, en eso radica, hermanos, el fíate de Jehová con todo tu corazón. No es una simple declaración, es que entendamos, hermanos, que esta declaración puede irradiar el centro de nuestro ser, puede hacer que nuestra vida, hermanos, pueda estar en paz y confiada. Y principalmente, hermanos, cuando usted confía en Dios, ¿sabe en qué se refleja? En la obediencia a los preceptos de Dios. Si usted confía en Dios, hermanos, si usted dice, yo me fío en el Señor de todo mi corazón, ¿qué va a hacer usted también? Va a obedecer a la palabra de Dios. Porque es importante, hermanos. No puede haber, sí, yo confío en Dios, pero no obedezco a su palabra. Ahí no hay coherencia. Si yo confío en Dios, yo vivo en su palabra. Y sí, hay momentos en los que quizás nos falta vivir más en la palabra de Dios, pero eso hace parte del proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿sí? En el cual Dios está trabajando. ¿Saben cuál es el resultado de confiar en la mano poderosa de nuestro Dios, hermanos? Mire Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4. Isaías 26, del 3 al 4, mire lo que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, ¿cuál es el resultado de confiar en Dios con todo el corazón? ¿Qué vamos a tener? Paz, ¿sí? Vamos a tener paz. Tú guardarás en completa paz. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿o no? Estar en paz. Y paz en el canto que tanto le gusta a mi hermano Jonathan. ¿En qué? En medio de la tormenta. Así es. Pero hermanos, ¿cuál es el peligro que se contrapone a la confianza en Dios? ¿Cuál es el peligro? El peligro de la autosuficiencia. Mire, hermanos, lo que dice nuestro texto, ¿sí? Dice, fíjate en Jehová con todo tu corazón, pero entonces dice paso siguiente que no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nuestra confianza está en las capacidades que nosotros tenemos? Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado el ser personas hermosas a todos, ¿sí? Con nuestros claros y nuestros oscuros, pero nos ha dado el ser personas hermosas. Pero ¿qué pasa cuando yo confío en esas habilidades y no confío en Dios? O más bien, no le permito a Dios utilizar mi vida, ¿sí? Porque a final de cuentas es eso. Somos instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando usted se apoya en su propia prudencia, ¿sabe qué va a pasar? Todo se convierte en un auténtico desastre. En Génesis capítulo 16, ¿cierto? Por ejemplo, Sara intentó ayudar a Dios, ¿cierto? Proponiendo a Abraham tener un hijo con Agar. Ella intentó ayudar. ¿Era mala su intención? No, no lo era, ¿sí? No podemos juzgarla o condenarla por eso. Ella quería ayudar a que esa promesa se hiciera realidad, máxime cuando ya siendo casi ancianos, pues no podían tener hijos.
Ahora, hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de apoyarse en su propia prudencia? A día de hoy podríamos decir simbólicamente, no quiero simplificar ese punto, pero los herederos de estos pueblos todavía siguen en lucha, todavía siguen en conflicto por apoyarse en su propia prudencia. Lo vimos en Salomón hace 15 días, no sé si lo recuerdan, ¿cierto? Se apoyó en su propia prudencia, su conocimiento político. ¿Y a dónde lo llevó eso? Ya sabemos a dónde. A dejar a Dios, ¿sí? A dejar a Dios, por lo menos temporalmente. Entonces, hermanos, cuando usted busca resolver las cosas a su manera y busca alcanzar las metas a su manera, ¿qué va a pasar? Usted se va a perder de confiar en Dios. Y al perderse de confiar en Dios, las cosas pueden salir terriblemente mal, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora, la contraposición perfecta a este punto, hermanos, es Nehemías. Nehemías es un ejemplo maravilloso, porque Nehemías, hermanos, ve la situación del pueblo de Israel y ve que el pueblo está destruido. ¿Y qué hace él? Él dice que durante meses buscó al Señor en ayuno y oración. Y cuando el rey le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué le dice Nehemías al rey? Básicamente, hermanos, en ese momento el texto bíblico, no lo tengo acá a la mano, está en el capítulo 2, dice que hizo una pausa y oró a Dios. Aún estando allí frente a frente con el rey, oró a Dios para encontrar su dirección. Y vemos la obra de Nehemías, fue una obra maravillosa, fue una obra preciosa. Mire lo que dice el Señor, hermanos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23. Allí dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Pues aquí tienes el llamado de Dios. No te apoyes en tu prudencia, más bien dedícate a conocer a Dios. Y eso, hermanos, recuerden que se trabaja en el día a día. No nos levantemos corriendo para el trabajo, lo digo por mí, no por usted. No, levantémonos con tiempo, meditemos en la palabra de Dios, busquemos la guía de Dios. Cada día, Señor, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino. No dejes que yo me vaya por veredas torcidas. Ayúdame, Señor. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, hermanos. ¿Qué dice nuestro texto? Fíjate en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Y tercer punto, reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. Entonces, reconócelo no solamente en esos grandes planes que tienes para el próximo año, no solamente en esos propósitos maravillosos que puedes llevar en tu trabajo, en tu familia, en tus proyectos personales, en lo que te encanta hacer, ¿cierto? Reconócelo no solamente en eso, sino en las pequeñas decisiones. Y ese es el significado de nuestro pasaje. Nunca hay un aspecto de nuestra vida en el que Dios no esté interesado, hermanos. Mira, es necesario que tengamos en cuenta a Dios en absolutamente todo. En todo, tenga en cuenta a Dios, reconózcalo en cada momento de su vida. Y Dios le va a guiar de una forma adecuada. Por eso Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces dice, vuestras peticiones, todo lo que usted quiera pedirle a Dios, le puede llegar ante su presencia y decirle, Señor, esto me pasa, esto tengo. Usted puede ir ante la presencia de Dios. Permítanme 5 minuticos más y terminamos. Usted puede ir a la presencia de Dios, hermanos, a pedirle lo que quiera. Miren, a veces decimos, cuando vemos a una persona triste, le decimos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Conténtate en el Señor. Pero ¿no será que a veces nosotros, en vez de tratar de encontrar un gozo superficial, no será bueno ir delante de Dios y decirle, Señor, estoy triste? Señor, no me siento bien.
O incluso hay días que no queremos levantarnos un domingo para venir a la iglesia, a escuchar la palabra. ¿No es más honesto decirle a Dios, Señor, yo no quiero ir este domingo? Dios está esperando que seamos honestos con Él. Y eso es lo que más, hermanos, por lo menos en mi vida ha funcionado. Cuando mis oraciones son superficiales o ritualistas, ¿sí? No pasa nada. Pero cuando mis oraciones son honestas, de corazón a Dios, y le digo, Señor, no quiero hacer esto, o estoy cansado, o estoy agotado. Señor, da unas fuerzas a mi vida, o le ha dado unas fuerzas a mi vida maravillosas. Porque el Señor quiere que vengamos con un corazón honesto. Él no espera la super espiritualidad. Él espera que seamos honestos. Que vengamos con un corazón humilde, sencillo. Y que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, en las pequeñas decisiones de nuestra vida y en cada momento, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de reconocer a Dios en todos nuestros caminos? ¿Qué dice nuestro texto principal? Fíjate en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿cierto? ¿Qué dice al final? ¿El qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Enderezará tus veredas. Resulta que en el antiguo Medio Oriente, las veredas o caminos eran una metáfora común para describir la vida y las decisiones de una persona. Las carreteras o senderos físicos de aquella época no siempre eran rectos o fáciles de transitar. Muchas veces estaban llenos de obstáculos, curvas y peligros. Y en este contexto, enderezar las veredas evocaba imágenes como las siguientes: preparar los caminos. Por ejemplo, antes de la llegada de un rey o persona importante, los caminos eran preparados. Se eliminaban los obstáculos y se nivelaban las rutas para hacer el viaje seguro y directo. ¿Qué representa entonces para la tradición hebrea esta frase? Porque yo cuando la leí al preparar este estudio decía, endereza tus veredas. No la entendía. Pero al mirar a la imagen hebrea, lo que para ellos representaba esta frase, enderezará tus veredas, es que camino o vereda, que simboliza el curso de la vida o las elecciones que una persona hace, enderezarlas implicaba corregir lo que estaba torcido o no dejar que una persona se desvíe del camino correcto. Entonces, cuando nos está diciendo acá el texto que Dios enderezará nuestras veredas, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que Dios va a eliminar esos obstáculos, que Dios nos va a dar una dirección clara a nuestra vida, que Dios nos va a corregir cuando tenga que hacerlo, porque también necesitamos corrección muchas veces. Y nos va a restaurar cuando tengamos que hacerlo, porque Dios también restaura a todo aquel que ha descuidado también su vida espiritual. Siempre lo he dicho, hermanos, el caer o descuidarse en la vida espiritual no es un punto para que otro lo condene a usted o lo juzgue, no, pues es el punto para que usted se levante y busque nuevamente de Dios, porque Dios, mientras haya vida, siempre va a estar dispuesto a restaurar nuestras vidas. Y yo he podido ver el ejemplo no solamente en mi vida, sino en hermanos que han estado en el fondo del abismo, como hablábamos hace un tiempo, y que Dios los ha levantado de allí y los ha llevado a esos lugares donde Dios quiere que esté, porque siempre hay esperanza mientras haya vida, hermanos. Entonces, permítanme concluir con esto, hermanos. Creo que entendemos lo que el texto quiere decirnos, ¿o no? Igual si tiene dudas podemos hablarlo luego, no hay problema. Pero, hermanos, Dios nos hace un llamado en esta mañana, y es a que confiemos plenamente en Dios, ¿sí? Se avecina un nuevo año, tenemos metas, propósitos. Espero que una de esas metas sea, ya saben, ustedes saben, ¿sí? No va a ser cansón, tranquilos, hoy no va a ser cansón, pero que esta sea una de las metas, profundizar en ella. Y es que confiemos en Él, hermanos. Confiemos en su sabiduría, en su propósito, en sus maravillas. Y yo sé que Él va a hacer de nosotros una obra maravillosa, porque nuestro Dios es grande y precioso. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al momento de la cena del Señor y por ello vamos a entonar un canto.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó